Hoy quiero hacerle una nota a un señor que dice llamarse Roberto Saldí y que es locutor nacional. Confieso que no me resulta fácil intentarlo, ya que esta persona dice haber transcurrido más de 40 años de profesión y resumir tantos años en tan poco tiempo es algo casi imposible. Igualmente, intentaremos realizarla. Ante todo, la primera pregunta es, ¿Roberto Saldí es su verdadero nombre? Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, te cuento. Roberto Saldí no es mi verdadero nombre. Roberto sí, Saldí no. Cuando yo estaba estudiando para locutor en el ISER, nos dijeron que sería bueno no utilizar apellidos que fueran identificados con ninguna colectividad, ya sean judíos, árabes, turcos, gallegos, como le decimos a todos los españoles cariñosamente, o tanos a los italianos, ¿no? Y como mi apellido tiene una raíz italiana, decidí buscar un seudónimo que no se identificara demasiado con ninguna colectividad. Y Saldí, si bien es de origen italiano, me pareció corto, que era lo que me decían, había que buscar nombres cortos, apellidos cortos, y lo puse porque me acordé de una cantante que estaba en el Club del Clan, programa que yo veía por televisión cuando era chico, que había una cantante que hacía música centroamericana, Chiquita Saldí. Me acordé de ella y el apellido me resultó cómodo, por decirlo de alguna manera, y además no era tan identificado con ninguna colectividad. De ahí que tenga este nombre, Roberto Saldí. ¿Cuándo fue que se recibió de locutor nacional? ¿Cuándo me recibí de locutor nacional? Bueno, yo me recibí injustamente en el año 1978. Y digo por qué injustamente. Estábamos en pleno proceso militar. Yo había firmado un plan de estudios de 2 años, que era lo vigente en ese momento. Y cuando nos estábamos por recibir, nos dijeron que teníamos que hacer 3, un año más. Nosotros nos enojamos mucho, dijimos, no, nosotros firmamos un plan de estudios de 2 años, ¿por qué tenemos que hacer 3? Hay que hacerlo. Éramos muy jóvenes, demasiado como para razonar y tomar conciencia que estábamos en un momento terrible de la Argentina. Creo que no lo sabíamos. Sabíamos que algo feo estaba pasando, pero no sabíamos el alcance de todo eso. Entonces, ¿qué hicimos? Un paro de estudiantes en pleno proceso militar, imagínate. ¿En qué terminó esto? Nos juntábamos en un bar que estaba ahí en Paseo Colón. Recordemos que el ISER estaba en Paseo Colón 315, segundo piso, en el tercero estaba el viejo Confer. Entonces nos juntábamos en un bar que estaba ahí cruzando la avenida Belgrano, entre Belgrano y Venezuela, que a veces nos encontrábamos con algún artista, con el charanguista Uña Ramos, ¿era? No me acuerdo, con un charanguista muy famoso. Y nos juntábamos ahí. Y un día vino uno de nuestros compañeros a decirnos que cuando iba para el bar lo pararon en la puerta del ISER y les dijeron, avísale a tus compañeros que les estamos pasando faltas y que si no vienen van a quedar libres por faltas. Replanteamos la situación, entonces dijimos, bueno, vayamos y hacemos paro adentro, paro activo. Y cuando fuimos para poder ingresar no nos dejaban entrar. ¿Por qué? Porque no queremos. Entonces, a partir de ahí, llamamos un escribano que vino con una escribana para labrar un acta de lo que estaba pasando. Los hicieron pasar, llegaron hasta el 3er piso, acompañados por 2 señores grandotes de anteojos negros, y cuando llegaron al 3er piso, les dijeron amablemente que se fueran a punta de pistola. Así se vivía en aquel entonces. Así que tuvieron que salir del edificio apuntados por armas, los escribanos. Consecuentemente quedamos todos libres por faltas, entonces tuvimos que hacer el 2º año de nuevo y después hacer el 3er año. Consecuentemente hice 4 años. Y en vez de recibirme en 1977 como estaba planeado, me recibí en 1978. ¿Cómo fue su primera aproximación a los medios? Mi primera aproximación a los medios,
Yo creo que estuve siempre vinculado con la radio. Yo cuando era muy pibe, en mi casa se escuchaba radio, no había televisión, te cuento, ¿no? Lo cual significa que tengo 1932 años masiva. Pero no había televisión en aquel entonces y escuchábamos radio. Mi mamá trabajaba en casa, mi papá trabajaba fuera de ella. Mi mamá trabajaba en casa, era pantalonera, entonces por ahí a la noche nos quedábamos y mientras ella cosía yo le cebaba mates y escuchábamos la radio. Y escuchábamos Radio Porteña, que es la actual Continental, por lo menos en la frecuencia, ¿no? 590 del dial. Escuchábamos Radio Porteña, escuchábamos al Negro Faustino. Yo no sé si todo estaba ahí en Porteña porque también escuchábamos Mundo, ¿no? Escuchábamos al Negro Faustino, escuchábamos los Pérez García, escuchábamos el Glostora Tango Club. Pero el Glostora Tango Club para nosotros tenía una significación muy especial, porque estaban todos los grandes cantores en el Glostora Tango Club, que después iban a mi casa, porque mi tío abuelo, que vivía con nosotros, era el representante de Castillo. Así que venían todos a mi casa. Cuando Castillo no estaba en la casa de él, el padre los mandaba para mi casa. Así que tenía un doble valor escuchar ahí el Glostora Tango Club. Y todo ese tipo de cosas que escuchaba mientras le cebaba mates a la vieja. Así que la radio empezó conmigo desde muy temprana edad, ¿no? Sería interesante que nos contara cómo fue de pasar de ser un simple oyente a ser un protagonista de la radio y la televisión. A ver, pasar de ser oyente a un protagonista de la radio y la televisión, yo creo que nunca me sentí protagonista de nada. Yo tengo que separar bien los tantos en ese sentido. Hay mucha gente que se cree que es estrella y las estrellas para mí están en el cielo nada más, ¿no? Y se sienten Dios porque los conoce la gente. Yo creo que siempre fui un trabajador de medios, cuyo trabajo trasciende porque justamente estoy en los medios, pero no dejo de ser un trabajador de medios. Hago un trabajo que me gusta mucho, que lo disfruto muchísimo, pero soy un trabajador de medios. ¿Cómo empecé? Y bueno, yo había empezado a estudiar la licenciatura de Administración de Empresas en una universidad privada que todavía hoy existe, para darle el gusto a mi papá, pero me daba cuenta que no tenía que ver conmigo eso de los números, porque estaba estudiando una carrera que tenía mucho que ver con los números. Las exactas no tenían que ver conmigo, lo mío eran las humanidades. Entonces llegó un momento que le dije a mi papá, mira, lo lamento, pero yo dejo esto porque no es para mí, y si se cumple la ley de la vida voy a tener dos padeceres. Uno va a ser tu muerte inevitable, si morís antes que yo, y otro va a ser cargar con una carrera que no es la que quiero. Entonces, como lo tuyo no lo puedo evitar, voy a tratar de evitar lo otro. Y ahí me fui, me anoté en el curso de locutores, a instancias de dos queridos amigos que me empujaron bastante para que lo hiciera, ¿no? Uno de ellos fue Ernesto Carlos Frith, que la gente lo identificará por los relatos de la aventura del hombre o por la presentación del show de Benny Hill. Los que tienen algunos años se deben acordar de todo esto. Y Ernesto trabajaba en Radio Belgrano, ahí en el edificio de Uruguay 1237, que ahora no es más radio ahí. Ahí funcionaban dos radios, Belgrano, Argentina y Pueblo. Belgrano en la planta baja y los otros dos en la parte alta del edificio. Y Ernesto trabajaba en el informativo de ahí. Y éramos amigos porque los dos éramos radioaficionados y socios del mismo radioclub. Entonces, como Ernesto durante el día trabajaba en una fábrica de cigarrillos que también existe todavía, por eso no dio nombre, y a la noche trabajaba en Belgrano, prácticamente no tenía tiempo para dormir. Entonces yo me iba con él a la radio, yo le redactaba los informativos que después iba a leer él, así en esa media hora, porque cada media hora había una salida al aire, en esa media hora él dormía un poco. En aquel entonces estaban las viejas teletipos con las agencias de noticias. Yo cortaba los cables y redactaba el informativo y ya se lo daba 5 minutos antes para que lo leyera antes de ir al aire. Y ahí me vinculé con toda gente de radio y empecé a conocer gente de radio, gente que fueron monstruos, ¿no? Hablar de operadores como Roberto Siciliano, Roberto Prince, Frank Boga. La gente con años encima saben de quiénes hablo.
Y eran monstruos, realmente monstruos. Gente muy importante para la radiodifusión argentina. Y locutores que por ahí, o periodistas que terminaron siendo famosos, el Negro Merellano, qué sé yo. Había un montón de gente ahí adentro con la que me fui vinculando, y Ernesto me empezó a empujar para que fuera a estudiar al ISER. Me dijo, vos tenés que estudiar, pero no me decidía. Y otro día me encuentro con mi otro amigo, que lo conocía mucho antes de ser locutor, como digo, que era Juancito Badía. Y Juan me dice, Roberto, ¿qué estás esperando? Vos con la voz que tenés que ser locutor. Yo te voy a dar una mano en lo que necesites mientras estudiás, contá conmigo. Digo, la flauta, ya son dos, y dos amigos queridos, ¿no? Porque eran muy queridos amigos los dos. Entonces me metí en el ISER a hacer el curso, y ahí empezó la historia. ¿Se acuerda cuál fue y cómo fue su primer trabajo profesional? Mi primer trabajo como profesional fue un trabajo tan deslucido que no te podés dar una idea. Es más, creo que me escuchaba yo solo. Ni siquiera el operador me escuchaba. Estamos hablando año 1978, año de mundial en la Argentina. La gente estaba pendiente de los partidos de fútbol. Y yo empecé a trabajar en Radio Continental, en el informativo de Radio Continental. Y esto fue porque cuando me recibí, yo no conocía a mucha gente de los medios, excepto a Juan y a Ernesto. Entonces fui a hablar con un señor Barros, me acuerdo de apellido, que había sido jefe mío en la parte administrativa del viejo Canal 13, que en aquel momento se llamaba ProArtel, la parte administrativa. Yo había estado trabajando en facturación ahí y mi jefe se llamaba Barros. Entonces lo fui a ver a Barros y me dijo, mira, te voy a contactar con el jefe de locutores de acá, a ver qué dice. Y me contactó con Roberto, que era el jefe de locutores. El apellido de Roberto se me va de la cabeza, ahora no me acuerdo. Alaves, Roberto Alaves. Y Roberto me dice, acá no tengo lugar, pero hace una cosa, anda a verlo a Solís, a Radio Continental, que él te va a dar laburo. Era el jefe de locutores en Continental. Hice eso, me fui a verlo a Solís. Me dijo, bueno, vas a ser locutor del informativo los fines de semana, a la tarde. Bueno, y empecé a trabajar como locutor-redactor en el informativo de Continental. Decía que no me escuchaba nadie, porque en ese momento Continental, lejos de transmitir fútbol, transmitía programas grabados de música. Entonces, creo que no la escuchaba nadie esa radio, porque todo el mundo estaba escuchando el fútbol. Y cuando a mí me tocaba hacer el informativo, el operador me abría micrófono y yo empezaba a hablar y yo veía que el operador miraba para el costado, tenía un televisorcito en el control donde estaba mirando los partidos, que además me servía a mí porque si metía un gol a Argentina, los gritos se escuchaban desde, qué sé yo, Kuala Lumpur, pero además de eso el operador me hacía señas y yo lo daba como noticia, ¿no? Pero mientras estaba jugando el partido, el operador miraba la televisión, no me escuchaba a mí, ni sabía lo que yo estaba diciendo. Así que ni el operador me escuchaba. Así que ese fue mi primer trabajo como locutor. Después tuve algunos problemas de índole personal que me separaron bastante de los medios. Y cuando volví, yo trabajaba en una empresa que todavía existe de molinería de harinas, aceites, subproductos. Trabajaba ahí y empezaba a trabajar ahí y en las radios, como podía, porque los fines de semana no trabajaba en la empresa molinera. Entonces trabajaba los días de semana en la empresa molinera y los fines de semana en la radio. Pero ¿qué pasa? Después empezaron a aparecerme trabajos como locutor independiente. Y esos trabajos aparecían en cualquier momento. Entonces yo tenía que estar pidiendo permiso en la oficina para poder hacer el otro trabajo. Llegó un momento en que en esa empresa se hizo una limpieza de personal porque se estaban por mudar, se iban desde ahí de San Telmo, donde estaba la empresa, se iban a Victoria, provincia de Buenos Aires,
y entonces echaron un montón de gente. Yo hablé con mi jefe, le digo, mire, hagamos una cosa, a mí me está yendo bien en la profesión y yo no estoy en el plan de reestructuración. Yo lo sabía porque era personal superior, yo sabía que no estaba en el plan de reestructuración. Digo, ¿por qué no habla con el ingeniero? Llegamos a un acuerdo de dinero y yo me voy y le dejo el lugar a otro que lo necesita acá. Bueno, perfecto, se arregló todo, renuncié, me dieron una cantidad importante de dinero y me dediqué por entero a la locución. Así fue como comenzó la cosa. Por otro lado, ¿cuál fue el trabajo que más lo identificó profesionalmente? El trabajo que más me identificó. Yo creo, y creo no equivocarme, que fue mi trabajo en Radio del Plata. No solo por la duración en el tiempo, porque estuve varios años, sino porque fue una etapa muy, muy linda, realmente muy linda, donde la radio era muy escuchada, porque primero había sido la primera radio estereofónica del país, porque hasta ese momento la FM se escuchaba en monoaural, por un solo canal, y Del Plata fue la que compró el primer duplexor de la Argentina y comenzó a emitir en estéreo, lo cual era una novedad, entonces toda la gente quería escuchar la novedad. Por el otro lado, como estábamos todavía con el tema del proceso, ya no tanto del proceso, ya más la guerra de Malvinas, era proceso, pero además estaba la guerra de Malvinas, y prohibían pasar temas en inglés, entonces se le dio mucho empuje a lo que es el rock argentino. No quiero decir nacional porque mi querido amigo Lito Nevia me dice que ese es un eufemismo que usaban los militares en la época del proceso. Entonces le digo rock argentino como le gusta a él que diga. Y trabajábamos muy bien. Era un grupo muy homogéneo además. Éramos muy compañeros y muy amigos. Tan amigos que lo seguimos siendo hoy después de tantos años de ya no estar juntos. Y bueno, creo que fue la mejor etapa profesionalmente hablando. ¿Por qué Radio del Plata habiendo trabajado en tantas emisoras? ¿Y por qué del Plata? En alguna medida te lo dije antes, pero sí es verdad, yo trabajé prácticamente en todos lados, en todas las radios. Y canales de televisión, de algún modo fui el fundador de la televisión color en la Argentina. Te digo por qué. Si bien la historia la marca Pinky como la primera locutora en cámara de la televisión color, yo sé que no fue Pinky la primera. Y esto lo digo con todo el amor que le tengo a Lidia, que la quiero muchísimo, Lidia Satraño. Yo sé que no fue la primera. ¿Por qué? Porque Pinky salió a las 12 del mediodía por Canal 13, inaugurando la televisión color. Pero, a las 11:40 se escuchó mi voz al aire por lo que iba a ser ATC, desde la cabina de locutores diciendo, hasta aquí transmitió LS82 TV Canal 7, a partir de este momento transmite ATC Argentina Televisora Color. En la imagen estaba la bandera argentina en tonos de grises y cuando terminé de leer eso, pasó a color e inmediatamente se le dio pase a estudios donde el primer locutor de la televisión color, que es otro querido amigo mío, hizo la apertura con unos nervios que se lo comían vivo, que es Fernando Bravo, mi amigo Pochulú. Así que trabajé en todos lados, en todas partes, como te darás cuenta. Pero Del Plata me marcó mucho, más que nada por la interacción con mis compañeros, la amistad. Se generaba un clima muy lindo, nos divertíamos muchísimo, hacíamos bromas entre nosotros, nos reíamos mucho, lo disfrutábamos mucho. No hace mucho hice una reunión de ex compañeros de Del Plata, hará 10 años más o menos, y un compañero le contaba a mi señora que nosotros no faltábamos por enfermedad a la radio. Íbamos a trabajar enfermos para no perdernos de algo que podía pasar ese día que nos iba a divertir mucho. Hasta ese límite llegábamos. Así que, a partir de eso, la pregunta ¿por qué Del Plata? Creo que está más que respondida. ¿Qué pasó cuando lo despiden de la radio? Cuando me despidieron de Del Plata, porque en realidad despidieron a todo el mundo, me acuerdo que quedó mi querido manito Mansilla, Pedro Aníbal Mansilla, con Susana Argañarás.
Ellos dos quedaron como locutores de turno porque no podían vender la radio sin locutores. Como se vendió la radio, la vendían a un grupo empresario de alguien que después se hizo muy amigo mío, que es el señor Julio Moyano, productor importante de la época, que tenía toda la programación de Radio Mitre en aquel momento, y se venía a Del Plata con todo el personal de Mitre, así que vendieron la radio sin personal. Lo único que dejaron estos dos locutores para que se pudiera hacer la operación. Ya después los echaron a ellos también cuando ya estaba todo el plantel completo de Mitre en Del Plata. ¿Qué pasó? Nos quedamos todos en la calle, indemnizados pero en la calle. Y para peor de mal es la indemnización en cuotas. Así que no era que ponían toda la plata junta, no, en cuotas. De modo tal que era muy poco, yo estaba casado, tenía un hijo, y me encontré de la noche a la mañana en la calle, sin trabajo. Empecé a recorrer agencias de publicidad que sacaba las direcciones y los teléfonos de la guía telefónica, porque no había mucha información como hay ahora, que vos ponés agencias de publicidad argentinas en Google y te aparece todo. O te aparece la página de la Asociación de Agencias de Publicidad que tiene todo. En aquel momento no había nada de eso. Entonces íbamos a la guía telefónica y de ahí levantábamos direcciones e iba a visitar las agencias de publicidad y dejaba cassettes con demos, con muestras de mi voz. No había otro medio, otro soporte que no fuera el cassette como cosa novedosa en aquel momento. Y empecé a repartir, hasta que alguien me llamó, hice el primer trabajo y después empezaron a aparecer más y a los 2 meses de haberme ido de Del Plata yo ganaba 2 sueldos de los que ganaban Del Plata, como independiente. Y seguí por ese camino porque aparte nunca más se abrió una puerta en una emisora para mí. Para mí ni para mis compañeros tampoco, No, lo que pudieron hacer ellos al igual que yo fue algo independiente. Pero estable, los cupos estaban todos cubiertos, así que ninguno de nosotros pudo acceder como personal estable de una emisora. Y seguimos por el camino del locutor independiente, ¿no? Por otro lado, me enteré que también es actor. Sí, bueno, decir que soy actor, eso me parece un poco presuntuoso. Porque yo puedo hablar de actores que conozco, incluso algunos son amigos míos, que son maravillas de la escena. Entonces, verlos trabajar a ellos y después decir que soy actor me parece demasiado presuntuoso de mi parte. Estudié arte escénico, sí. Estudié con mi maestra Inés Bizzari Olivera, que enseñaba teatro en el San Martín, me acuerdo. Y ella me dio clases de teatro, de arte escénico. Y con ella aprendí muchísimo. Sigo aprendiendo, hoy por hoy es una hermana que me regaló la vida, de hecho a su marido le digo cuñado para que te des una idea, y me sigue enseñando cosas. Y sigo aprendiendo cosas. Así que por eso es que te digo, ser actor es medio presuntuoso, pero bueno, intento. ¿Por qué se dedicó a estudiar arte escénico siendo locutor? ¿Por qué decidí estudiarlo siendo locutor? Y porque muchas veces me pasaba que iba a grabar comerciales y me decían, sácate el locutor de encima, actúalo más, sé más natural, me decían. Entonces se me ocurrió que la mejor forma era aprender cómo actuar un texto. Esa fue la necesidad primaria. Después me enamoré mucho de la actuación, hice muchas cosas, especialmente en cine publicitario para el interior. Acá en Capital no, pero en el interior sí. Después aquí en Capital hice cosas ahora últimas para canales de YouTube y demás. Pero mi fuerte era lo otro, ¿no? Hoy en día en las redes sociales leo que muchos de sus contactos lo llaman maestro. ¿Por qué cree que lo tratan así? Justamente, mira, hablábamos de una de las redes sociales, que es YouTube. Pero estoy muy activo en Facebook. Y ahí es donde me dicen maestro. A ver, yo creo que la maestría es un término muy grande, enorme. Y poder titularse maestro, creo que el maestro no puede llamarse a sí mismo maestro, ¿no? Yo tuve mis primeros maestros de artes marciales, yo estudié
soy cinturón negro de 7 artes marciales. Estudié artes marciales desde los 9 hasta los 48 años. Y mi primer maestro me decía una frase que no sé dónde la habrá sacado, si era de él o era prestada, no sé, pero era muy definitoria. Él decía: el maestro no brilla, hace brillar a sus discípulos. Entonces nunca me consideré un maestro. Y si en alguna medida alguien me considera maestro, bueno, yo lo agradezco, de corazón lo agradezco, porque en definitiva creo que la misión nuestra en la vida es aprender y enseñar. Todos somos maestros y todos somos discípulos. Esa frase la leí en algún libro de autoayuda seguramente, o alguna cosa de esas, pero la realidad es esa, que todos tenemos cosas para aprender y para enseñar. Entonces, si a alguien le sirve lo que yo pueda aportarle y esa persona me considera maestro, se lo agradezco de corazón. Pero yo, en lo personal, yo no me siento un maestro. Me sigo sintiendo un trabajador de medios, de hecho sigo trabajando, pero me sigo sintiendo un trabajador de medios. Si ese trabajo trasciende y llega a otros y le sirve, bienvenido sea, pero nada más. Sería interesante que nos contara cuáles fueron sus referentes en la profesión y por qué. Mis referentes, bueno, nombré 2 que fueron los más importantes, que fueron Ernesto Fried y Juancito Badía, pero tuve varios referentes. El hecho de estar en contacto con gente de radio. Imagínate que estuve hablando por teléfono con una empleada de Radio Nacional en estos días, porque estaba buscándolo a Marito Burgueño, que es amigo mío, fue operador mío en Del Plata y ahora está trabajando en la gerencia de Nacional. Entonces lo andaba buscando a Mario, que me dijo que estaba de vacaciones. Estuvimos charlando un poco con la mujer y me dice: ¿no trabajó usted acá? Le digo: no, pero ¿sabe qué hacía? Iba a tomar mate ahí. Se reía la mujer y dice: ¿cómo va a tomar mate? Le digo: sí, porque lo conocía a Lionel Godoy, que estaba ahí en Radio El Mundo, en el mismo edificio que ahora está Nacional, estaba Radio El Mundo. Entonces iba a tomar mate con con Godoy y con la operadora, que era la primera operadora mujer que yo había conocido, Marti Araujo. Iba a tomar mate con ellos y conocía a toda la gente de la radio, es decir, entonces conocí no solamente a Lionel, conocí un montón de gente, ¿no? Y en Belgrano también. Y bueno, yo creo que referentes grandes, no hace mucho, hará cosa de, mucho para mí que soy un hombre tan grande, ¿no? Yo estoy por cumplir 69 años. Hará 10, 15 años atrás, me encontré con un locutor, como dicen los españoles, de puta madre, que era actor también, que era el negro, le decíamos el indio, Edgardo Suárez. Me lo encontré un día por la calle Lima, detrás del edificio ese que está en el medio de la 9 de julio, que creo que ahora es de turismo social o, no sé, de una empresa, de una dependencia del Estado. Me encontré por ahí con Edgardo Suárez y me dijo: vos estás destinado a ser el jurado de nuestro tiempo. Y yo lo miré, tenía confianza con él, lo quería mucho, a pesar de que para mí era un dios, más o menos, ¿no? Le dije: negro, yo sé que vos chupás mucho, pero hoy chupaste un poco más. No me podés comparar a mí con Ricardo, con Rulo, porque a Ricardo Jurado le decíamos Rulo porque era pelado. Rulo está 2 escalones encima de Dios en la profesión. No me podés comparar con él. Y me dijo: yo te puedo asegurar que vos sos el jurado de nuestros días. Y esas palabras, mucho después que muriera Edgardo Suárez, me las repitieron unos cuantos, así que se ve que alguna cosa aprendí de mi querido Rulo, que también era un querido amigo, y del que aprendí muchísimo, y alguna cosa se me pegó de él. También de Tony Carrizo. Con Tony nos encontrábamos en el estudio de grabación que estaba ahí en Montevideo al 200, de mi amigo Carlos Alberto Viso. Nos encontrábamos ahí porque grabábamos juntos ahí y compartíamos horas charlando cuando no estábamos grabando. Y escucharlo a Carrizo era como estar en misa, ¿no? No interrumpirlo, escucharlo y aprender, porque no había otra forma. Y otro, mi querido Larrea, que aún hoy está en Nacional, ¿no? De él aprendí muchísimo y de él conservo un recuerdo muy lindo. A mí
me dieron, en el año 2001, me dieron un premio que no es para locutores, es para la agencia de publicidad que genera la pieza, porque es el Buró Argentino de Radio que premia a la mejor frase de radio. Y el premio se lo dan a la agencia de publicidad, son dos, el Grand Prix son dos estatuillas. Una es para la agencia de publicidad y la otra para el director creativo que generó la pieza. Y cuando recibió el dueño de la agencia de publicidad la estatuilla para la agencia, dijo, si no hubiéramos tenido el locutor que tuvimos, no ganábamos este premio. Así que este premio es para él, me hizo subir y me entregó la estatuilla. Yo ya había recibido en ese mismo acto, ahí en el Hilton, acá en Puerto Madero, 2 bandejas plateadas a la trayectoria y a la mejor actuación y mejor locución por ese mismo comercial, que me lo había entregado otro querido amigo, Adolfo Castelo. Y cuando este hombre dice así, me hace subir y me entrega el Buró Argentino de Radio 2001, la estatuilla del Grand Prix, que lo guardo con muchísimo cariño, y en primera fila estaba gente importantísima. Yo no sé si vos te acordarás, pero había una locutora hace muchos años, vos sos muy joven, que se llamaba Colomba. Estaba Colomba ahí presente. Y estaba Lalo, que a la postre compañero mío en Del Plata, Lalo Mir. Y estaba la negra Bernasi, a quien le enseñé a trabajar, porque cuando se recibió vino a trabajar conmigo a las 5 de la mañana. Y estaba en primera fila Héctor Larrea. Y de pie me aplaudió y me levantó el pulgar. Desde ese día creo que el premio fue ese, no la estatuilla. Que el maestro levantara el pulgar para mí fue muy significativo, creo que es así. En un mundo que avanza y avanza, ¿cómo ve las nuevas tecnologías? Las nuevas tecnologías son eso, son tecnologías, nada más, nada más. Los medios se conforman de 2 partes, básicamente. La parte artística y la parte tecnológica. Tanto la radio como la televisión como el cine, incluso. Las nuevas tecnologías a los locutores y a los actores nos toca, pero tangencialmente. Eso le toca más a la parte técnica, no a nosotros tanto. Aunque ahora se está unificando todo demasiado, para mi gusto. Ahora hay locutores que se operan a sí mismos y no tienen noción de lo que es un 0 dB, que esto un técnico va a saber de qué hablo. Pero son nuevas tecnologías y me parece bien que todo avance y que aparezcan nuevas plataformas digitales y que todo se simplifique. Hoy para editar hay cientos de miles de programas, editores que hasta el más torpe puede llegar a editar un programa de radio. Es eso, es tecnología. Pero la radio, la televisión y el cine se nutren también de la otra parte, de la parte artística. Y ahí no hubo el mismo avance. Es decir, la gente sigue siendo gente, el actor sigue siendo humano, el locutor sigue siendo humano, aunque en Europa creo que ya generaron un robot que lee las noticias, con la imagen de una persona. Y parece una persona, y es un robot. Pero sigo insistiendo en que no tiene algo fundamental en la comunicación, que es la emoción. Un robot no tiene emoción. Y si no hay emoción, creo que no hay comunicación. Así que las nuevas tecnologías aportan lo suyo y ayudan. Claro que ayudan y simplifican mucho las cosas. Pero el locutor va a seguir siendo locutor, el actor va a seguir siendo actor, el periodista va a seguir siendo periodista, el musicalizador va a seguir siendo musicalizador. Todo ese tipo de cosas no se han modificado y espero que no se modifiquen, porque es lo que le da vida a los medios. La parte humana es la que le da vida a los medios. Una pregunta que por ahí muchos deben hacerse. ¿Qué hace un locutor y un actor cuando se jubila? Y cuando un locutor se jubila tiene para elegir. O se muere o sigue haciendo cosas. Yo creo que la muerte de una persona arranca mucho antes del momento en que se le para el corazón o el cerebro. Aunque esto último empieza a deteriorarse bastante antes y no hace nada. Yo creo que la persona tiene que estar activa siempre, hasta el día de la muerte. En mi caso, yo seguí trabajando como locutor, a pesar de estar jubilado. De forma independiente, seguí y sigo trabajando como locutor. Hoy sigo siendo locutor de una emisora, como contratado, ¿no? Como independiente, no personal estable. Pero
yo decidí seguir trabajando. La ley dice que el locutor muere con el locutor. De ese modo, cuando un locutor muere, no se puede utilizar sus bandas sonoras para que la familia cobre. Eso está penado por la ley. Es decir, el locutor cobra en la medida que está vivo. Cuando muere, ya no. Así que yo sigo esa idea de que el locutor muere junto con el locutor. Entonces, como yo estoy vivo, sigo siendo locutor. Y a pesar de haberme jubilado. Me imagino que siempre queda ese fuego adentro de lo que es la radio y la actuación. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente? Lo que estoy haciendo actualmente, como dije, soy la voz central de Radio Belgrano AM650. Estoy colaborando con un querido amigo, ex operador mío de Del Plata, que está en Chacabuco, con su emisora de allá de Chacabuco. Y grabo para gente amiga que tiene sus programas de radio. Yo tengo mis propios proyectos, de hecho yo dirijo una radio que ya no es mía, es de un grupo, que es www.delplatasantafe2043.com. La voy a decir más despacito porque es largo el nombre. www.delplatasantafe2043.com. Todo junto, Del Plata Santa Fe 2043 va todo junto. Radio que voy nutriendo permanentemente con nuevas propuestas y que la escucha muchísima gente, especialmente gente del exterior. Argentinos en el exterior la escuchan mucho. Y sigo aportando a eso. Tengo un proyecto de trabajo muy importante para este año, que todavía está en fase de proyecto, para hacer un programa de radio en una radio de aire, en una FM de acá de la zona norte de la capital federal, con bastante alcance en capital y mucho en el norte de la provincia de Buenos Aires. Pero todavía eso está en proyecto y lo sigo elaborando, ¿no? ¿Piensa retirarse alguna vez? Yo supongo que me voy a retirar el día que mi voz no esté sana. Cuando yo detecte o alguien me diga, tu voz ya no suena bien. Tengo queridos amigos, colegas incluso, que sé que el día que mi voz no suene bien me lo van a decir, porque además se los pido permanentemente. Si ustedes escuchan que mi voz está quebrada, o no está sana, o no merece estar en el aire, por favor díganmelo, porque no quiero pasar papelones ni pretendo eternizarme, no es esa la idea. Pero mientras mi voz esté sana y mi cabeza funcione, creo que son las dos herramientas fundamentales para que un locutor siga trabajando. ¿Qué sugerencia le podría dar a las nuevas generaciones de locutores? No soy de dar consejos en general, no me gusta dar consejos si no me los piden, claro, si me los piden sí. Yo no sé si dar consejos o dar ideas, me gusta más dar ideas, ¿no? Las nuevas generaciones de locutores tienen un desafío muy grande. Más que nada porque no tienen referentes válidos. A ver, para que se entienda. Cuando yo me recibí, estaban los grandes locutores, que era gente grande, ¿eh? Como les mencioné, Carrizo, Fontana, Larrea, un muy jovencito Ricardo Bravante, querido amigo también, Daniel Ruiz, también joven por aquellos años, pero que estaban afianzados en los medios, Rulo, qué sé yo, había un montón. Paco Costa, el de la cabalgata deportiva Gillette, con quienes trabajé y tuve la suerte de trabajar y aprender con ellos. Es decir, tuve muy buenos referentes sobre el terreno. Es decir, cuando uno sale del ISER o de la escuela que haya estudiado, se encuentra con la realidad que a veces no condice con lo que uno estudió, o por lo menos no en el 100%. Entonces necesita sobre el terreno que alguien les vaya ajustando las clavijas para poder encajar. Y eso lo tuvimos nosotros. Los chicos actualmente no tienen eso porque se ha priorizado muchísimo la juventud por sobre la experiencia en los medios. Entonces, a la gente grande la han sacado a toda. Así estén bien de la voz, así sean buenos profesionales, no importa. Han priorizado a gente joven y hoy por hoy, si ustedes escuchan radio o miran televisión, se van a dar cuenta que, salvo excepciones o los grandes consagrados, no hay gente grande en los medios. Son todos chicos jóvenes. Entonces se encuentran con el problema de no tener ese apoyo que nosotros tuvimos y hacen lo que pueden con lo que tienen. Después dicen los medios están en decadencia.
Pero no es culpa de los medios, ¿eh? En realidad sí es culpa de los dirigentes de los medios, de los directores, de los radiodifusores, de los directores de canales de televisión. De ellos sí es responsabilidad, justamente por haber hecho lo que hicieron de sacar a toda la gente grande de los medios. Entonces la gente joven hace, como digo, lo que puede con lo que tiene. No pueden hacer más porque no tienen más. Entonces es muy fácil criticar a los medios y quedarse en la crítica. Hay que ahondar un poco más y averiguar qué es lo que pasa detrás del micrófono, detrás de la cámara de televisión y por qué pasan las cosas que pasan. Tuve un querido profesor de televisión y entrañable amigo, que es Hernán Rapela, que Hernán nos decía, él era de televisión y nos decía, la televisión es como la chica linda del barrio, muchos hablan de ella sin conocerle la vida. Y yo digo que la radio también es igual, es decir, muchos hablan de la radio sin conocerle la vida, sin conocer los entretelones, los esfuerzos que se hacen para poner en el aire o en línea un programa de radio. A veces los esfuerzos son muy grandes. El tema económico, que es tan acuciante hoy por hoy en la Argentina y que afecta también a la publicidad, más con la mentalidad del hombre promedio argentino, para el cual la publicidad es un gasto y no una inversión, y cuando empiezan a dejar de ganar lo que ganaban, lo primero que cortan es la publicidad. Craso error, pero bueno, en países desarrollados, una persona le quedan 10 pesos en el bolsillo, pone 9 en publicidad, entonces o resurge o se funde, pero no duda, pone los 9 pesos en publicidad. Acá no. Acá cuando empiezan a dejar de ganar lo que ganaban, lo primero que cortan es la publicidad. Entonces también hay que pelear duro por eso, porque por ahí un locutor que no consigue trabajo estable quiere poner su programa de radio en una emisora y lo primero que le dicen, yo te vendo el espacio, vos conseguiste la publicidad. Y salir a vender publicidad, primero que no es lo nuestro, y segundo que es un mercado que está totalmente reticente hoy por hoy, por lo menos en la Argentina, que es lo que conozco, ¿no? Aunque tengo referencias de otros países del mundo donde está pasando algo parecido. Se les hace muy cuesta arriba, es muy difícil todo. Pero hay una cosa que les digo a los chicos jóvenes, jamás bajen los brazos, nunca, ¿eh? Y si se los cortan, peleen con los muñones. Pero traten de ser lo que ustedes son. Si son locutores, traten de ser locutores. De la forma en que puedan, como les salga, peleando, luchando y a veces sin ganar un peso, porque a veces se da esa circunstancia. Ojo, sin ganar un peso, pero sin darle de ganar a nadie tampoco. Es decir, no es que yo te trabajo gratis a vos y vos haces tu negocio. No, no es así. Yo sí tengo que trabajar gratis, trabajo gratis para mi radio, vía internet. Para ahí sí trabajo gratis. Y sigo siendo locutor. Y sigo trabajando de locutor. Pero que nunca bajen los brazos. Porque siempre se puede. Como te dije en un comienzo, yo vengo de la época del proceso. Y tuve que pelear nada menos que contra los militares. Y aquí me tenés, más de 40 años de profesión. ¿Qué hay del hombre detrás del personaje, Roberto? El hombre detrás del personaje, no suelo hablar mucho de mí, porque creo que no tiene que ver con mi profesión, lo que yo soy como ser humano. A ver, para lo que trasciende a la gente. Yo soy un convencido que una mala persona no puede ser un buen profesional en ningún área. Si sos mala persona no puedes ser buen profesional, eso estoy totalmente convencido. Yo soy un tipo que proviene de un hogar muy pero muy pobre. Mi viejo laburaba de día en la empresa de electricidad, que en aquel momento se llamaba Segva, y mi mamá tenía que ayudar trabajando de pantalonera. Nuestra cocina era con 2 paredes de material y 2 de madera, con techo de jargua, y compartíamos la casa con mi tío abuelo, como te cuento, el que era representante de Castillo. Compartíamos el baño, por ahí, y dormía yo con mis viejos en la única pieza que había. Y se vivía muy al día, muy al día. Más de una vuelta mi viejo me dijo, voy a dormir. ¿Y no vas a cenar? No, no tengo hambre. Y yo sabía que tenía hambre, pero si comía él no comía yo. Entonces iba a dormir para que yo pudiera comer. A ese límite mi familia era pobre. Y el padre de mi papá, mi abuelo, era un español catalán, que tenía 3 hermanos en la Argentina, otros en España. De los 3 hermanos en Argentina, 2
tenían mucho dinero, eran comerciantes, ganaban muy bien. Y los otros dos, incluyendo a mi abuelo, éramos realmente pobres. Mi abuelo el más pobre de todos. Era obrero, trabajaba en la misma empresa de electricidad que después trabajó mi papá. Y cuando estaba ya viejo, un día me agarró y me dijo, Robertito, me decían Robertito para diferenciarme de mi papá que se llamaba Roberto también. Robertito, te voy a pedir una sola cosa. Quiero que estudies, que te rompas el alma y estudies. Quiero que les demuestres a mis hermanos que no hace falta ser millonario para ser alguien en la vida, pero eso se lo tenés que demostrar vos. Y a vos te dejo ese legado, que trates de ser alguien en la vida, que estudies, aunque te cueste, estudiá, sé un hombre de bien y estudiá, y trata de ser alguien en la vida. Y le prometí a mi abuelo que iba a ser alguien en la vida, y en alguna medida creo que lo cumplí. Y sigo siendo el mismo tipo de siempre, con la misma educación de aquella casa compartida con mi tío abuelo y con una cocina con 2 paredes de madera. No he cambiado nada. Mis amigos que me conocen de chico me lo dicen. Ganaste muchísima plata, estuviste en momentos de pasar hambre y seguís siendo el mismo tipo. Porque yo creo que la esencia no cambia. Si vos sos mala persona siempre. Podés disimularlo por un tiempo, pero en algún momento te van a descubrir. Y yo trato de ser el mismo tipo de siempre, un laburante de medios, nada más. Desde ya, Roberto, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por dejarnos conocer un poco de usted, de esos 40 años de radio, de esos 40 años de esa magia que suele producir la voz. Muchísimas gracias, gracias por su sinceridad, gracias por su humildad y gracias, y déjeme decirle de corazón, gracias maestro.